Conectados en RTN. Conectados en RTN. En la 104.9 y la red provincial de radios. Canal 26.1 en la TDA. O conectate en nuestras redes sociales, @RTN-Neuquén. RTN-Neuquén. Y ya tenemos en línea el contacto telefónico con la presidenta de la Sociedad Rural del Neuquén, María Cecilia del Arminat, porque autoridades patagónicas, esto lo habíamos informado, autoridades de las provincias patagónicas, fueron convocadas por el gobierno nacional para tratar el tema de la barrera sanitaria, ¿no? Que tanto está dando que hablar. Recordemos que la medida del levantamiento de la misma tiene por ahora una suspensión, ¿eh? Fue postergada el levantamiento, no es que fue definitivamente descartado por 90 días. Y según se ha informado o ha trascendido en las últimas horas, una de las posibilidades sería correr la barrera más al norte del país. Bueno, para que nos dé su opinión al respecto, le vamos a consultar a María Cecilia del Arminat, a quien tenemos en línea. María Cecilia, buen día. Eliana, Gastón y Ariel la saludan. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Gastón, Buen día. Eliana y no me acuerdo quién más. Y yo. Muchas Y gracias. Ariel. Y Ariel, Eran un montón, perdón, aparte. perdón. No, somos un montonazo. Sí, por eso, que recordar todas. Mirá que me traté de así. Además la hora, viste, arrancar hasta ahora cuesta, María. Es muy cruel, es muy cruel. Es durísimo. Y te tocó la primera entrevista de la mañana, así que gracias por la predisposición. No hay problema. Hubo que despabilarse rápido. María, ¿cuáles son En el las...? campo siempre estamos tempranitos. Sí, es verdad eso, es verdad. Y es lindo levantarse tempranito todos los días. María, ¿cuáles son las sensaciones que tienen? ¿Cuál es la opinión en relación a todo esto que está ocurriendo con el levantamiento de la barrera sanitaria? ¿Es conveniente o no es conveniente? Como que la gente está ya, si levantan la barrera baja la carne, baja el precio. Y no todo es tan simple, ¿no? ¿Cuál es la sensación o la opinión que tienen? No todo es tan lineal, no todo es tan simple, no todo es tan automático y permítanme dudar que una medida así haga que baje la carne. ¿Alguna vez vieron ustedes que bajó algo en este país? No. De hecho, hace unos años cuando se pasó de la barrera del Río Negro al Río Colorado, ¿se acuerdan cuando se incluyó Río Negro? Dejó de ser zona buffer en ese camino que hicimos todos los patagónicos rumbo a la declaración del libre de lactosa sin vacunación. Tuvimos una época donde no podía entrar carne de Río Negro a Neuquén, y cuando se dio esa posibilidad y se corrió hacia el Río Colorado, todos dijimos, bueno, va a bajar la carne porque entraba un montón de oferta, ¿no?, del Río Negro, que tenía una cantidad interesante de producto. Y bueno, si bien hubo un cimbronazo en un momento, como un poquito de temblor en los precios, después todo se equilibró. Así que yo, para empezar, si ese es el objetivo, yo no estoy tan seguro de que se lograría con una medida así. Dicho esto, nosotros estuvimos representados como Neuquén, como provincia, en esa reunión que se hizo el lunes 14 en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca por el ministro de Economía y Producción, Guillermo Koenig. Estuvieron todos los ministros de producción de todas las provincias patagónicas, todos muy de acuerdo, muy alineados en defender esto del estatus sanitario logrado por la región, porque es un reconocimiento internacional muy importante que tiene la Patagonia, y que nosotros ansiamos y pedimos, y desde siempre decimos que no es que lo queremos solamente para Patagonia, nosotros desearíamos que sea un estatus logrado por todo el país. Entonces, por eso la postura que llevó Patagonia fue de ir haciendo un plan para que esta barrera avance, pero no perforándose y retrocediendo sobre lo ganado, sino avanzando hacia el norte, incluyendo a más provincias que dejen de vacunar y que logren ese estatus. Así que eso fue la postura que se llevó. También estuvieron las autoridades de la mesa de enlace de las entidades agropecuarias del país a nivel nacional, ¿no? Sociedad Rural Argentina, confederaciones rurales, Conenagro y Federación Agraria, con sus referentes de presidencias a nivel nación, ¿no? O sea, no tuvimos nosotros como Rurales Patagónicas algún integrante que estuvo en la reunión. Sí tuvimos, obviamente, después las repercusiones, porque estábamos ahí alertas a lo que salía, y bueno, como gran punto, celebramos primero esta apertura del diálogo, ¿no?, desde la Secretaría, y segundo, reconocieron que
por ahí fue una medida apresurada que terminaron diciendo que había que revisarla, ¿no? Porque se le plantearon un montón de falencias y de cosas que eran ambiguas, que no daban seguridad, que fue una medida que lo tomaron por ahí de un día para otro sin demasiado análisis y no daba garantías de que hecho esto, implementada la medida, se garantizara que por ejemplo, los países que compran, por decirte, los corderos de Santa Cruz, con este cambio de reglas de juego en la barrera, iban a seguir comprando. Entonces, nosotros lo que le pedimos fue eso, ¿no? Garantías de que si se hace algún tipo de cambio en esta barrera, que estén todos los países clientes potenciales o actuales al tanto y de acuerdo con que esto no implica un riesgo. Porque ustedes saben que en biología el riesgo cero no existe. O sea, puede haber riesgo insignificante, pero el riesgo insignificante implica que hay riesgo. ¿Sí? Insignificante, pero hay. Entonces, ¿se justifica por una medida así poner en riesgo algo logrado durante el trabajo durante 20 y pico de años? Entonces, creemos que hay que hacer las cosas bien, no nos oponemos a comerciar en las mismas condiciones sanitarias con otras provincias, no tenemos ningún problema con eso. Y otra cosa, nosotros como productores no somos formadores de los precios que paga el consumidor en la góndola. Nosotros cobramos el animal en pie, en el campo, en el corral, cuando viene el comprador, obviamente tratamos de venderlo lo mejor posible, porque uno vive de esto. Lógico. Pero nosotros, qué sé yo, estamos en 3.800, 3.000, por ahí, el kilo de animal vivo, y de ahí a los 20 y pico que hablan que se cobra el asado, hay un trecho muy grande. ¿1.800, María? 3.800. Ah, 3.800, digo, no, quedaba muy lejos, ¿no? Igual, es una distancia, digamos, al precio de góndola. Por eso. Imagínate, bueno, de todas maneras, eso es el animal vivo, vos a eso le tenés que sacar cuero, pata, cabeza, un montón de cosas, ponerle que sea, o sea, normalmente se hace la cuenta con que rinda un 50 y algo por ciento, ¿no? Imagínate que en vez de 3.800 sean la media res, 7.000, por ahí, 7.000 pesos. Pero de ahí a los 20 no sé cuánto que se paga el asado en algunas carnicerías de Neuquén, bueno, ahí hay toda un camino que recorre esa carne, el flete, con el combustible, el chofer, el frío, la descarga, el desposte, el alquiler de la carnicería, la electricidad de la heladera del carnicero, o sea, todo eso, los impuestos de toda esa cadena. Entonces, esas cosas van a seguir valiendo lo mismo. Entonces, yo no sé si algo va a cambiar en ese sentido, ¿no? Entonces, lo que nosotros le decimos como Patagonia es que está buenísimo que compitamos, como dijo algún diputado el otro día, pero en las mismas condiciones. O sea, nosotros hicimos este trabajo para ser reconocido a nivel internacional. Bueno, perfecto. El resto de las provincias va a seguir vacunando y va a seguir estando en un estatus de menor categoría, o queremos como país avanzar en un proyecto serio, en un plan que obviamente va a llevar sus años, tiene que ser auditado internacionalmente. O sea, no son cosas que se deciden en un escritorio de Buenos Aires, son cosas que se auditan desde organismos internacionales, que son los que dicen, bueno, este país tiene este reconocimiento, entonces los países que quieren comerciar con países libres sin vacunación damos la garantía de que Argentina tiene ese estatus, listo. Ahora, si Argentina se manda una de estas medidas de la noche a la mañana, cambia las reglas de juego, aunque sea 2 milímetros, esos cambios los tiene que comunicar a los países compradores, claro, para que no haya problema, ¿no? Para que Chile, por ejemplo, siga queriéndonos comprar, siga dejando pasar a los pueguinos por la barcaza con sus animales en pie sin problema, porque hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta, ¿no? Así que no es algo simple, pero bueno, de vuelta, celebramos que se abrió el diálogo, celebramos que se va a revisar la resolución. Nosotros seguimos pidiendo que nos reciban a las rurales patagónicas, porque creo que somos
actores involucrados y afectados directamente en esto, y además una de las cosas que fue muy fuera de tiempo fue el momento del año donde se tomó esta medida, porque es en el pleno momento donde el productor está vendiendo su ternero de destete, apurado por el invierno, y hay muchos productores que venden ahora y tienen la entrada del año, ¿no? Entonces, imagínense que con esta medida bajaron un montón los precios a nivel campo, hay mucho revuelo, al río revuelto ganancia de pescadores, ustedes lo saben bien, bajó el precio por las dudas, ¿no? Claro. Y bueno, y el que está apurado por vender, tiene que vender, no puede esperar. Entonces ese daño se ha hecho y es mucho en muchos lugares de pequeños productores. Por ejemplo, ayer hubo un remate en la zona de Guañacos, que se juntan productores de esa zona para ofrecer sus terneros. Y bueno, está bien, una incertidumbre muy grande, ¿no? Porque no se sabía si iba a haber compradores, si a cuánto iban a venir, y bueno. ¿Y a qué precio? ¿Y a qué precio? ¿Y qué condiciones? O sea, te patean los plazos, o sea, no es tomar una medida y listo, sí, porque así baja el asado en Neuquén. No es tan simple ni lineal, o sea, se afectan muchas cosas. La pregunta por ahí es muy simple, y yo sé que la respuesta no es simple, pero ¿por qué la carne acá en Neuquén se paga tan cara en relación, por ejemplo, a La Pampa, ¿no? Siempre uno tiene la referencia cercana, los que cada tanto, bueno, damos una vueltita por La Pampa, tengo familia por allí. ¿Por Toay? No, en Toay no, pero en Alpachiri, y más al sur también. Bueno, es verdad. ¿Por qué, Cecilia? Mira, yo no estoy en el negocio de la carne en sí, el bife, ¿no? Yo produzco la vaca, ¿no? No estoy al finito en ese punto de la cadena. Lo que sí te puedo decir que en Neuquén es caro no solo la carne, en Neuquén es caro todo. Vos vas a alquilar un departamento de Neuquén, te comparás con Buenos Aires y no sé si no es más caro. Entonces hay un costo de la zona ya de por sí que es caro todo, ¿no? Un helado es más caro, todo es más caro. Sí. Más allá de eso, o sea, el carnicero siempre va a vender lo más caro que pueda aguantar su consumidor, su comprador, ¿sí? Si el consumidor avala los precios y lo compra, lo va a vender ese precio. ¿Ustedes piensan que un pampeano va a venir a vender la carne al mismo precio que lo venden al Pachiri, a Neuquén? No, seguro que no. Seríamos muy ingenuos si pensamos eso, ¿no? ¿No les parece? Claro, el que venga de afuera va a poner el que venga de afuera va a poner el mismo precio que del mercado local. Claro, olvídate. Claro, ¿por qué creen que quieren entrar a Neuquén? ¿Para vender más barato? Y no sería... Es muy ingenuo pensarlo, claro, esto, sí. me parece. Es ingenuo, pero sería como, digamos, aumentar la competencia, y el hecho de por ahí ofrecer carne más barata abre el juego para el resto de los compradores. Sí, el tema es el estatus sanitario también. Está perfecto, o sea, yo te compro ese análisis, está bien, pero yo creo que eso tiene que ser en las mismas condiciones sanitarias, porque si no, no es la misma competencia. O sea, más allá de que al comprador del bife o del asado no le importe la sanidad de la Patagonia, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta, y a nivel país también está bueno que se avance hacia un mejor estatus. Yo creo que hay costos que se tienen que pagar para trasladar la carne, que por ejemplo todo lo que es contrabando no lo está pagando. Todo lo que entra en contrabando, que nosotros sabemos que entra, todo ese costo extra no lo está pagando. Por eso está más barato cuando lo venden bajo el poncho, ¿no es cierto? Como se dice en el campo. Entonces hay un montón de cosas que tener en cuenta. Obviamente puede bajar, sí, por ahí va a bajar un poco, pero no se crean que va a ser la gran cosa. En el caso que sea, ¿no? Yo creo que nadie quiere entrar a Patagonia para hacer beneficencia vendiendo pudiéndolo vender más caro, sabiendo que el neuquino lo paga. Porque acá el tema es que alguien lo está pagando a ese precio. Si nadie lo comprara, les puedo asegurar que baja. Sí, es verdad. Bueno, acá en el interior no es tan caro. No, de hecho acá es más caro que en localidades como San Martín de los Andes, Villa Langostura, muchas veces las cosas. Por eso te digo.
Por eso te digo, para mí hay otras cosas que influyen en el precio y no es el precio del animal en pie, ni el precio del productor, ni todos esos comentarios que salen, que los productores nos llenamos de oro, o sea, si ustedes vieran, o sea, no te digo que haya alguno que por ahí sí, pero hay mucha gente que vive al día con esto en el campo, no es tan así como la venden, como que no sé, como de estos 20 y pico de años hemos llenado de oro y que somos los... Bueno, es lo que decías recién, ¿no? Lo invitaría a mi corral a ver cómo, lo que... O sea, y además, producir en Patagonia no es fácil. O sea, ustedes saben que todo es más caro, todos los insumos son más caros porque están más lejos. Entonces tenés el flete, cada vez que te aumenta el combustible, te aumenta el maíz, te aumenta la vacuna, te aumenta todo. Nosotros tenemos fábricas a cielo abierto y en Patagonia ustedes saben que a partir de ahora empieza a hacer un frío peludo y todo eso implica en que el animal engorda más despacio porque tiene que pelearle al frío también. O sea, son un montón de cosas que como Patagonia por ahí somos más marginales en la producción. Entonces por eso se ha hecho este camino para diferenciarnos de alguna manera y poder equilibrar esas falencias que uno tiene por un lado y poder tener opciones, o sea, darle más valor a nuestros productos por alguna razón. Una de esas razones es porque somos zona libre de aftosa sin vacunación. Si hay otras provincias que quieren hacer ese camino y lograr el estatus, bienvenidos a comerciar sus productos en Patagonia, me parece perfecto. ¿Se puede lograr ese estatus? Si Brasil viene con su asado libre de aftosa sin vacunación, no podemos decir nada. Claro. ¿Sí? ¿Se puede conseguir ese estatus de libre sin vacunación? Sí, por supuesto, pero o sea, no es automático. O sea, ustedes lo que hay que hacer es un plan a nivel SENASA, a nivel de autoridades y gobiernos provinciales y productores porque ellos te dicen que no hay circulación del virus hace muchos años, que no hay brotes. Entonces, buenísimo, entonces podrían empezar a dar el paso de progresivamente en zonas determinadas, o sea, haciendo un estudio por donde podemos ir avanzando, ir corriendo, ir dejando de vacunar y esperar los tiempos que haga falta para asegurarnos que vamos haciendo las cosas a paso firme, o sea, no a tontas y a locas, decir, bueno, listo, sí, declaramos a Argentina libre y a la miércoles, chau, de un día para otro. Tampoco podés hacer eso, ¿no? Pero sí hacerlo serio y hacer un plan que demore lo que tenga que demorar, pero que avancemos, no que nos estanquemos y peor aún que retrocedamos sobre lo ganado. Creo que es una cosa que en algún momento hay que empezarlo. No va a ser automático, pero creo que puede llegar a ser algo muy bueno para el país. O sea, los países de la región están camino a eso. ¿Qué vamos a hacer el único país que quede vacunando? O que vaya para atrás, ¿no? Claro, que vaya para atrás. María Cecilia. Pero bueno, mucha gente no lo entiende porque quiere que baje el asado y lo piensa muy linealmente, y yo los invito a pensar un poquito más atrás, a toda esta gente que piensa eso. Primero, que el productor no es el formador del precio. Segundo, ¿por qué es más caro en Neuquén Capital que en otras regiones del interior? Si estamos en Patagonia. Claro. ¿No? Es verdad. Gracias por el tiempo, por estas consideraciones, María Cecilia. Bueno, muchas gracias a ustedes por llamar. Buen día. Conectados en RTN. Conectados en RTN. En la 104.9 y la red provincial de radios. Canal 26.1 en la TDA. O conectate en nuestras redes sociales @RTN-Neuquén. RTN-Neuquén.